Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 10 y 11. Damos lectura. Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Puede sentarse, por favor. Esto es como si fuera una conclusión de lo que viene hablando el apóstol Juan. Desde el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es tan importante también retener o tener presente, hermanos amados, que no es como hablábamos otros días atrás en una reunión, porque a veces por el hecho de encontrarle buen sentido de la palabra, parece que se minimiza la seriedad de la palabra. Pero como acá acabamos de leer, infracción de la ley, el pecado es infracción de la ley. Los mandamientos que de alguna manera se dijeron allá en el comienzo o con Moisés fueron traspasados, como tantas veces lo hemos dicho, por medio del Señor Jesús y afirmado por el apóstol Pablo. Entonces cada cosa que nosotros no hagamos conforme a la palabra de Dios también es infracción de la ley, también es pecado. Por eso es que necesitamos corregirnos, y si somos enseñados por Dios, no hay que olvidarse nunca de que nosotros venimos al Señor, pero en nuestro ser hoy en día existen realmente dos naturalezas. Una que nos inclina hacia lo malo, que nos lleva hacia el error, y una que nos quiere llevar a conformarnos a la imagen de Cristo. Acá vemos nosotros como el apóstol Juan, está diciendo una serie de cosas, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. No, esperen un segundito, el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni Él le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Estos pasajes ya fueron explicados en otras ocasiones, pero yo quiero que observemos cómo aquí el apóstol Juan presenta como si fuera, es un ejemplo, como si fuera solamente dos familias en la tierra. Como si fuera que lo único que existe, y si miramos la realidad bíblica, es lo único que existe: hijos del diablo e hijos de Dios. Juan supo decir también en su carta, el mundo entero está bajo el maligno, y nosotros sabemos que los que venimos a Cristo somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, librado de esa condición, librado de esa naturaleza y puesto en una nueva familia, la familia de Dios, donde tenemos por derecho, a causa de que Dios nos ha adoptado como hijos suyos, todos los beneficios de hijos de Dios, a diferencia de aquello que éramos antes, muertos en delitos y pecados, con una naturaleza que no podía, ni pudo y no podrá jamás ser restaurada, sino que Dios condenó al pecado en la carne, allí se quedará y allí fue sepultado para la gloria de Dios. Ahora desde este lugar, ¿por qué tiene que ser escrito una palabra semejante a la iglesia? ¿Por qué tuvo que el apóstol Juan escribir de esta manera? Porque el hombre tiene que desprenderse de actitudes, el hombre tiene que desprenderse de pensamientos, el hombre tiene que desprenderse de ese viejo hombre que el apóstol Pablo dijo allí en Efesios capítulo 4, verso 22, despojaos del viejo hombre. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, es la parte que nos toca, es la parte que le toca al cristiano.
llegar al punto tal de aborrecer de alguna manera nuestra carne con todos sus deseos, aborrecer nuestra vieja naturaleza, aborrecer nuestra vieja manera de vivir, aborrecer todo lo que sosteníamos, lo que sostuvimos hasta encontrarnos con Cristo. En muchos casos, hermanos míos, es como que se vuelven a tomar aquellas cosas las cuales en algún momento se han desprendido de nosotros, pero tenemos que volver al lugar a donde el Señor nos trajo para que de ahí en adelante sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Acá vemos nosotros dos familias, no hay otra. No hay un término medio, o somos del diablo o somos de Cristo. Y nosotros ¿qué decimos? Que somos de Cristo porque somos de Dios, porque tenemos el Espíritu de Cristo, y el que tiene el Espíritu de Cristo, dice la Escritura, que es de Él. Y nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero también, así como tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos esta vieja naturaleza que nos lleva en pensamiento, en actitud, en obras y un montón de cosas que a lo mejor no es el pecado común que conocemos, sino a lo mejor actitud de un hombre que debiera haber estado ya cambiando, de un hombre que debiera haber sido diferente, de un hombre que no se defiende ante la posición que Dios le dio en Cristo Jesús, sino que cuando es sorprendido en alguna cosa que no corresponde, pueda volverse, pueda darse cuenta y pueda retornar hacia Cristo nuevamente. Esta es la enseñanza. El hombre debe despojarse, el hombre debe quitarse. Ahora, se ven en muchas ocasiones la necesidad de aclarar estas cosas por lo mismo que sucede en las congregaciones, por lo mismo que sucede con los hermanos, por lo mismo que sucede con uno mismo. Necesitamos que estas reflexiones y estas enseñanzas vengan a nuestra vida para que nos siga transformando. Esta es la manera en que nos vamos a santificar, por medio de la palabra de Dios. A esto se refiere la Escritura cuando dice somos renacidos, justamente porque la palabra de Dios nos da una interpretación o una luz diferente cada día en ella misma, en consejos, en ejemplo y en enseñanza, para que vivamos diferente. Y eso es lo que nos va transformando en la aceptación de nuestra vida. La conducta se va mejorando y nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús, que de hecho, como fue dicho anoche, es el ejemplo perfecto. El apóstol Pedro le llamó el modelo perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿por qué es necesario? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y después aclara quiénes son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Escuchó? El que no hace justicia y no ama a su hermano, es de Dios. Pero antes de esto dice, en esto se manifiestan. En esto se manifiestan. ¿De qué está hablando la palabra manifestar? Está hablando de lo siguiente: abierto a la mirada, visible, manifiesto. Entonces decimos, el que pertenece a la familia de Dios hace visible su naturaleza. ¿Se escucha? El que pertenece a la familia de Dios hace visible su naturaleza y manifiesta justicia, rectitud y amor. Al hacer manifiesta su naturaleza, se ve justicia, rectitud y amor. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Hacen reflejar su naturaleza, condición de pecado y aborrecimiento hacia todo lo que es bueno, aborrecimiento hacia todo lo que es de Dios, aborrecimiento hacia todo lo que se pueda llamar Dios o sea objeto de culto. Allí se manifiesta. Ahora, ¿por qué es necesario hablar de estas cosas? Porque tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir progresando. Como hijos de Dios, entonces debemos manifestar la naturaleza que poseemos, entendiendo y comprendiendo que nuestro Dios, al darnos el Espíritu Santo, nos hace participantes de su naturaleza divina, para que por medio de este poder ahora podamos enfrentar a todos los malos deseos de nuestra naturaleza humana, a enfrentarnos a toda debilidad de la misma, tomándonos del poder de Dios. Por eso que la persona que no cambia es porque tampoco lo toma de verdad, es porque tampoco se consagra, es porque tampoco decide despojarse, renovar el espíritu de su mente y revestirse del nuevo hombre, ese que fue creado en justicia y santidad de la verdad. Entonces es obvio que se va a manifestar
es obvio que se va a notar de una manera o de otra. Por eso que Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. Así que basta de habladurías, basta de ser parlanchines. Acá tu conducta es la que va a hablar, tu manifestación, tu obra, ella es la que manifestará tu naturaleza. Entonces está bueno, está tremendamente bueno, porque de esta forma, hermanos míos, no nos vamos a llevar por lo que oímos, porque Dios nos ha dado entendimiento para mirar, observar, y sin la necesidad de hacer juicio sobre nadie, me da la capacidad de entender y comprender si puedo o no acercarme a tal, si puedo tomarlo como mi modelo o no, si puedo tomarlo como ejemplo o no. Pero más que eso vamos a hablar de nosotros mismos, de cada uno de nosotros enfrentado a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros en las diversas, yo quisiera con todo mi corazón que todos seamos sinceros, porque también es necesario que reconozcamos nuestros errores. Es necesario que reconozcamos nuestros errores porque Él lo sabe. ¿Cuántas veces nos presentamos como un hombre justo, un hombre recto, un hombre que anhela practicar la justicia, pero nunca hablamos de nuestros errores? Es más, tratamos de no tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón para que nuestra conciencia no nos acuse. Pero sin embargo, en las manifestaciones que nosotros hacemos, hermanos míos, que no son con palabras, que no son de lengua nada más, sino que ha sido visto por muchos, dejamos un ejemplo. Y el ejemplo que dejamos muchas veces no es digno de imitar, no es digno de seguir. Entonces cabe la oportunidad de decir cómo, qué clase de naturaleza estoy manifestando. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Acaso todavía estoy dando frutos de ese hombre viejo que yo digo que murió en las aguas del bautismo? ¿Todavía aparecen en mí? ¿Todavía aparecen en usted? ¿Todavía aparecen en nosotros? El aborrecer, amar menos, no tenemos por qué amar menos a un hermano que a otro. Eso no pertenece a la familia de Dios. Eso no pertenece a la naturaleza de Dios. La palabra y manifiesta, la palabra faneros es la palabra griega, también se traduce patente en Filipenses capítulo 1, versos 12 y 13, donde Pablo habla de cuando estuvo encarcelado en Filipo, que le fue patente a todo, la palabra sería, fue manifiesto a todo que Pablo estaba preso por Cristo Jesús, y todos lo oyeron hablar de Cristo. ¿Escuchó? Fue manifiesto. Le fue manifiesto, o sea que en medio de la presión, de la dificultad, no estaba como nosotros muchas veces llorando en los rincones porque pareciera que Dios nos descuidó. Llorando en los rincones porque no salieron las cosas como yo esperaba. Llorando en los rincones porque como siervo de Dios, ¿cómo voy a estar encarcelado? Como alguien que fue llamado para anunciar el evangelio a todo el mundo, ¿cómo puede ser que yo esté encarcelado? No estaba llorando, estaba testificando, estaba anunciando, estaba haciendo notorios a todo que estaba preso ahí, pero por la causa de Cristo, y que no se consideraba él prisionero de ninguna entidad de esta tierra, sino prisionero de Jesucristo. Porque si él no anunciara a Jesucristo no estaría preso. Él estaba preso por hablar la verdad, anunciar la venida y la vida que se conseguía en Cristo Jesús para aquellos que podían creer y entrar a este reino. Por eso estaba preso y por eso lo hizo manifiesto. Gloria a su nombre. Sigue diciendo. Y manifiestas son los hijos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. La palabra hacer, en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. A ese hacer se refiere. No es el hacer, yo voy, yo lo hago, no de palabras, sino lo que se manifiesta. ¿Por qué siempre apunta a lo que se manifiesta?
Porque no se toma la palabra, porque detrás de la palabra tiene que venir la obra. Y como en una ocasión Jesús dijo, no creen a mis palabras, crean por las mismas obras, ¿se acuerda? Crea por las mismas obras. O sea, que Jesús se respaldaba en la obra que hacía. Él sabía que no solamente hablaba. Entonces dice, aquel que no hace, aquel que no tiene manifestación, aquel que no exhibe nada, o que exhibe y no exhibe lo esperado. Porque se habla de el hacer y no el de hablar. Porque en algún momento determinado la naturaleza da su fruto. En algún momento se conoce el árbol por el fruto. Entonces les dice Juan acá, el que no hace justicia, el que no tiene estos frutos, en el que no se ven estas cosas, en aquel que no hay ninguna manifestación, decimos justicia. ¿Cuántas cosas pueden pertenecer a esta justicia maravillosa? ¿Cuántas cosas? El apóstol Pablo en una oportunidad dice esto, yo se lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre que detiene la verdad lo hace en injusticia. El hombre que tuerce la verdad lo hace en injusticia. Por lo tanto, no pertenece a la naturaleza del hombre que nació de nuevo. No pertenece a la naturaleza de Dios. Y el apóstol Juan, referido a esto, dijo, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Escuchó? Porque vio la frase, te amo, hermano. Es la expresión verbal, te amo, hermano. Por ahí no quiere ni abrazarlo, pero lo ama. Por ahí no quiere abrazarlo porque hubo desacuerdo, pero lo ama. Y piensa que así puede pasar y llegar hasta la presencia de Dios con la expresión te amo, hermano, sin haber habido una manifestación genuina y verdadera del amor. Dios tiene todo el derecho de reclamarnos, todo el derecho, porque el amor de Dios hacia el ser humano no fueron simples palabras. El amor de Dios hacia el ser humano fue manifiesto y es manifiesto hoy día, que nos reúne cada día de culto para enseñarnos de su palabra, corregirnos y exhortarnos. Gloria a Dios. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia, la palabra justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Y podemos acompañar esto con la frase, es la naturaleza de un hijo de Dios. El hijo de Dios debe tener el carácter de justicia y el carácter recto. El hijo de Dios debe ser así. En el hijo de Dios debe notarse. En el hijo de Dios debe verse esa naturaleza, esa manifestación, esa justicia, esa rectitud. Y aunque obviamente a causa de estar en esta carne muchas veces se falla, pero el deseo de llegar a ser a la semejanza de Cristo en algún momento se va a alcanzar. En algún momento se va a lograr. Y cuando esto suceda, será notorio a mucha gente y muchos serán atraídos hacia el reino de Dios por nuestra conducta, por nuestra manifestación de justicia y rectitud como hijos de Dios. Para muchos no somos nada. Para muchos somos indoctos, o sea, gente que le falta aprender. Eso significa indocto, gente no instruida. ¿Por qué? Porque ellos se instruyeron bajo un hombre. El mismo apóstol Pablo fue instruido por Gamaliel, aprendió a los pies de Gamaliel. El mismo apóstol Pablo dijo, lo tengo todo por basura y por pérdida, con tal de alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Siempre
después de la aparición de Cristo, entendió y consideró mucho más elevado la gracia, la revelación y el poder de Dios que vino a su vida que todos los años de esfuerzo, que todos los años de estudio. Y no descarto el estudio, que quede bien en claro, porque fui catalogado de que soy una persona que no quiere que nadie estudie. Mentira del diablo, porque jamás dije algo así. Es más, tengo mis compañeros que pueden testificar que yo les digo que hay que estudiar, que hay que leer, que hay que instruirse, pero tenemos un maestro por excelencia, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué me importa lo que digan los demás si Él está conmigo? Si tú vas conmigo, Señor, a donde tú quieras yo iré. Si voy a enfrentar la situación contigo, donde tú quieras que vaya iré, porque tú estarás conmigo. Son las cosas que tienen que ganar nuestro corazón. ¿Acaso vamos a cambiar nosotros el poder de Dios por lo que digan los hombres? ¿Vamos a cambiar ese poder de Dios que puede manifestarse en nosotros por sostener un pensamiento nuestro? ¿Por sostener nuestra propia justicia? Cuando la justicia verdadera viene conforme a lo que Dios nos enseñó. Porque esta justicia, esta manifestación de rectitud, ¿sabe qué? Traerá provecho para la gente. No solamente para uno. Esto es lo que Dios hace. En este trabajo Dios desprende ese ego personal de nosotros mismos, lo va arrancando día tras día para que dejemos de pensar en nosotros mismos siempre y comencemos a pensar en el beneficio que podemos traer en el reino de Dios, en la mano de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, jamás solo. El carácter de ser recto, el carácter de ser justo, el carácter de hijo de Dios. El que no lo posee, el que no lo hace, dice la Escritura, no es de Dios. ¿Escuchó? Esto medio choca, pero es la verdad, no la vamos a cambiar. Mucho menos ahora que Jesús está pronto a venir. Mucho menos ahora que el día del Señor se acerca. Y el que no ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La palabra amar, amor, amar, ágape, agapao es el verbo amar. Se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia su Hijo. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 17, verso 26. De San Juan, verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿El amor de quién? De Dios el Padre. El amor con que lo ha amado, Jesús expresa esto. El amor con que lo ha amado, Jesús expresa el amor con que lo amó, y Jesús fue enviado a la tierra a ocupar el lugar de los pecadores. El amor con que el Padre le amó. Parece que el amor siempre tiene que ir acompañado de afectos interesados, de afectos, de sentimientos propios. Si ama, no puede hacerle algo malo. Mi pensamiento con respecto a esto era así: como si es Dios y Él es su Hijo, ¿cómo es que lo dejó morir en la cruz? ¿Cómo es que no lo impidió? Es que no pensaba en el único Hijo, como lo dice el apóstol Juan, el unigénito del Padre, sino que sabía que después de eso traería muchos hijos a la gloria.
Y ya el unigénito Hijo de Dios pasaría a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y hoy nosotros gozamos de esa relación por causa del amor manifiesto de Dios en Jesucristo y a toda la raza humana. Justamente a la raza humana, el amor de Dios manifestado a la raza humana, San Juan 3:16, conocido por todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo leyó? Abra su Biblia, no la cierre, Si no van a decir que ya no usamos la Biblia. Gracias a Dios lo que más usamos es la Biblia. Capítulo 5 de Romanos, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manifestación de amor de Dios hacia la raza humana. Gloria a su nombre. San Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces mire los beneficios que trae a aquellos que aman a Dios, que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Entonces la palabra amor, ágape, como estamos mencionando, es un amor que no tiene reservas. Un amor sin reservas. ¿Está oyendo? El amor del cual habla Dios es un amor sin reserva. No se reserva nada. Es un amor sacrificial, como ya lo enseñamos. Es un amor incondicional. Y lo más hermoso de todo, es amor a causa de lo que hace. ¿A causa de lo que hace es amor? A causa de lo que hace. Hemos dicho, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es amor por lo que hace, es amor por lo que manifiesta. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a morir en nuestro lugar para que todo aquel que en él cree sea salvo y no se pierda y tenga vida eterna. ¿Acaso, hermanos míos, esa no es una manifestación de amor y no es de hecho el amor por lo que hace? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, para beneficiarnos a nosotros. Eso es amor. Eso es amor. Y qué casualidad que tengamos que amar de amor después de haber hablado lo que hablamos. Capítulo 3, verso 16 de la primera carta de Juan dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Escuchó? Entonces, ¿cómo es? Momento, si alguien se está equivocando, esforzate hasta acabar tu vida para salvarlo. No, las cosas no son así. Escuche, atienda. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz, ¿sí o no? Derramó su sangre en la cruz, ¿sí o no? Puso su sangre para lavar el pecado, para redimir al hombre de su condición, ¿o no? Resucitó para nuestra justificación, ¿o no? Y sin embargo los hombres, si quieren creer, son salvos, y si no, no. O sea que no, por más que Dios haya amado y haya manifestado su amor en la cruz, entregando a su Hijo por la humanidad, el hombre es salvo si quiere acercarse a Dios. Si acepta lo que Dios dice. Es así. Porque Jesucristo murió hace más de 2000 años atrás. Y a mí me tuvieron que persuadir de que Jesucristo ya estaba muriendo por mis pecados. Y estuve un tiempo sin creer, sin poder entenderlo, no aceptándolo.
Hasta que en un momento sucedió. Cuando sucedió fue tan efectivo, como decía el Señor anoche, fue tan efectivo como ese mismo día que Jesucristo estaba muriendo en la cruz por la humanidad. Me sentí libre, fui limpio. Y cuando fui enseñado por la Escritura que trajo luz a nuestra vida, me sentí justificado ante Dios. Pero nada de eso hubiese ocurrido, aunque ya el sacrificio fue hecho, aunque ya había sido acepto en el amado, el sacrificio fue acepto por Dios, ya era válido, el hombre podía ahora librarse de la condenación. Pero ahora el hombre tiene que decidir, el hombre tenía que decidir, lo quiero o no lo quiero, soy o no soy. Hoy estamos lo mismo, ante una palabra que nos manifiesta a nosotros, ante nuestros propios ojos, la verdadera condición que tenemos delante de Dios. Nosotros escogemos ahora, como Israel en la antigüedad ha puesto delante de él la vida y la muerte, la bendición y la maldición. También nosotros tenemos delante de nosotros el buen camino para seguir, hermanos míos, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, o torcernos en el camino y tomar cualquier rumbo. Pero la decisión es nuestra. Entonces, la corrección y la enseñanza hacia nuestras vidas no quiere decir que no amamos, porque mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que Dios nos reprenda. Es mejor que entre los hermanos nos reprendamos. Es mejor que nos exhortemos. Porque eso es amar. No pasar la mano por la espalda y decir está todo bien, todo marcha, no te hagas problema. No, no marcha todo. Porque si tu vida no ha cambiado, si nuestra vida no ha cambiado, no estamos ascendiendo. O estamos parados o por ahí hasta descendiendo. Sin embargo, hermanos míos, la enseñanza es bien clara. El que hace justicia, hacer justicia es obrar conforme a lo que Dios nos dice. Hacer justicia es amar de la misma manera que Dios amó, con obra, hecho y en verdad, no de palabra. ¿Cómo me explica usted que alguien le dice te amo y se está alejando de usted? Entonces, sus palabras dicen una cosa y su acción dicen otra. ¿Están oyendo? Sus palabras dicen una cosa y su acción dice otra. Ahora, nosotros no fuimos llamados a manifestar palabras nada más, sino a que nuestra manifestación de amor sea de hecho y en verdad. ¿Cuántos lo creen? Qué tristeza el amén. ¿Hijos de quién son ustedes? ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Hay algún hijo de Dios? Nosotros somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que no nos tengamos que corregir. Eso no quiere decir que no tenga que venir exhortación de parte de Dios. Al contrario, al que toma por hijo disciplina el Señor. Corrige, disciplina, corrige, porque lo ha tomado por hijo. Entonces demos la gloria a Dios porque Dios nos está corrigiendo. Esa es la manifestación de amor de un padre. ¿No vemos nosotros acaso? El amor de un padre hace eso. Corrige a su hijo. ¿Por qué? Porque quiere enseñarlo a andar por la buena senda. ¿No hace eso con su hijo usted? Entonces el hombre, por más que Dios haya hecho algo tan hermoso, el hombre, si no reconoce lo que ha sucedido, si no acepta el plan de Dios, aunque lo pueda tener todo al alcance de la mano, es solo una expresión, no será salvo. Confesar a Jesucristo y nacer de nuevo, como fue explicado anoche y como lo dice el Señor Jesús, es lo esencial. El Señor mandó hacer esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Verdad? Y si no cree, usted lo lee en el verso 18 de San Juan 3:16, tan nombrado. El verso 18 dice: el que no cree ya ha sido condenado. Así que no nos libra el hecho de saber lo que ha sucedido en la cruz. No libra al hombre el hecho de saber lo que ha sucedido en la cruz. Lo libra cuando lo reconoce, cuando lo recibe, cuando cree, cuando accede a lo que Dios demanda para que el hombre siga su camino. Allí recién. De otra manera es imposible. Ahora, el que... Espera que cambie la hoja.
Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Así que si no está amando a su hermano como debe amarlo, está en riesgo. A veces nos cansamos de perdonar. A veces nos cansamos de agachar la cabeza. Jesús triunfó enmudeciendo. Y cuando entregó su espíritu, venció por la eternidad. Si podía bajarse. Si eres hijo de Dios, bájate. Hermosa actitud de nuestro Salvador. Y nosotros a veces no queremos, sería la palabra correcta, aflojar. Porque el pensamiento que tenemos, porque lo que se nos dijo, por lo que se nos enseñó, por un montón de cosas que deben estrellarse en la palabra de Dios. Nuestra seguridad tiene que nacer de ella, de esta palabra maravillosa, de esta palabra bendita. No es de Dios. La palabra no es una negación absoluta. ¿Escuchó? No, negación absoluta. Y siempre se traduce como no. Lo que está diciendo acá el apóstol Juan, directamente no es de Dios. Afirmativamente no. ¿Puede acaso uno que nació de nuevo no amar a su hermano? Mire, Jesús dijo, ¿puede el espino dar higos? No. ¿Puede el árbol malo dar frutos buenos? No. ¿Puede el árbol bueno dar frutos malos? No. ¿Cuál es la naturaleza del hombre nuevo? Participante de la naturaleza divina. ¿Cuál es la manifestación de esta naturaleza? Una persona justa, recta y que ama. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestra naturaleza o nuestras manifestaciones no parecen venir de esa naturaleza? ¿Qué es lo que está pasando? Yo digo, soy el hombre nuevo. A todos se lo cuento. Pero el que me observa y me mira quizás dice, este no ha cambiado nada. Sin embargo, tiene que haber una manifestación que por causa de la naturaleza, por eso la expresión es tan gráfica. Puedes decir lo que quieras, pero tu naturaleza a la larga se va a manifestar. Puedes decir lo que quieras, pero en un momento darán los frutos y allí entonces sabremos qué clase de árbol eres. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces esto es lo que pasa. Como hijos de Dios, como portadores del Espíritu Santo de Dios, como participantes de la naturaleza divina, no podemos no amar. No podemos no hacer justicia. Y sabe una cosa, en el ejercicio se desarrolla. Porque si usted se pone límites para amar o perdonar, entonces nunca desarrollará en plenitud lo que Jesús manifestó. Porque hay que estar colgado en la cruz y mirar encima la condición de su prójimo. Hay que estar colgado en la cruz, sufriendo de dolor, cumpliéndose la escritura, que su corazón se derretía como cera en medio de sus entrañas. Contar puedo todos mis huesos. Y él miró a una persona que había puesto la esperanza en este que estaba crucificado, sangrando y a punto de morir. Solamente alguien que ama, solamente alguien que entiende, solamente alguien que tiene la capacidad, solamente alguien que es la capacidad de amar, de perdonar y de salvar. Jesucristo no era un simple hombre. Aunque era hombre, Él era Dios. Por eso Pablo dice, crucificado en debilidad. Sí, es verdad. Para eso vino a ese cuerpo,
Para eso se presentó con un cuerpo, para que pudiera ser crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Ese hombre que estaba en la cruz colgado no estaba pensando en sí mismo, sino no estaría en la cruz. Estaba pensando en la humanidad. Estaba pensando aún en sus propios detractores, estaba pensando en ello y dijo: no le tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hace. Mirémonos, ¿en qué nos parecemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué nos parecemos a ese modelo perfecto? ¿Acaso lloramos por lo que nos pasa? ¿Lloramos por el hermano que decimos nosotros no me ama o siempre tengo problemas con el tal? Nos lamentamos delante de Dios, lo presentamos delante de Dios para decir: Señor, que no suceda esto con mi hermano. Pensamos en el resultado que nos puede llevar esto, o a mí o al otro. ¿Tiene importancia que un hombre sea rescatado de las llamas del infierno o no? ¿Tiene importancia de que un hombre no lo gane el diablo o no? ¿Tiene importancia de que nosotros salvemos a alguien o no tiene importancia? Tiene importancia. Para Dios es importante. Jesucristo murió por todos los hombres. Pero nosotros cumplimos un rol muy importante en esto, porque somos la expresión de Dios en este tiempo. Perdón, la expresión de Jesucristo en este tiempo. La expresión de Jesucristo, los brazos de Cristo, la voz de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. ¿Está oyendo? Para eso tenemos que cobrar el valor de estas cosas, darnos cuenta de lo que está sucediendo. Entonces el que no hace estas cosas no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos a otros. Jesús apareció. Es más, Juan el Bautista, ya cuando apareció, empezó a enseñar sobre el prójimo. Jesús afirmó la enseñanza sobre el prójimo. Jesús enseñó. Sus discípulos oyeron esta voz. Y Juan dice: esto no es más que el mensaje que oímos desde siempre. Desde que comenzó el Evangelio, que nos amemos unos a otros. Esto oímos siempre. Es como si dijera: esto es algo que ya tendríamos que tenerlo aprendido. Esto es algo que ya debiéramos habernos ejercitado. Es algo que venimos oyendo desde siempre, desde que se inició el mensaje maravilloso del Evangelio. Y a nosotros llega hoy una vez más. Este es el mensaje que oímos desde siempre. ¿Cómo no buscarlo? ¿Cómo no buscarlo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Verso 12 del capítulo 3 de Juan dice: no como Caín. Allí está otra vez el no absoluto, la negación absoluta, la palabra no. No como Caín. No seas como Caín. No se acepta que seas como Caín. No puede alguien que pertenece a Dios ser como Caín. No. No como Caín, que era del maligno. Lo tiene allí, capítulo 3, verso 12. Que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Qué triste. Qué triste que llegue a eso. Tener celo del hermano porque hace cosas correctas. Tener celo del hermano porque hace lo que hay que hacer. ¿A cuántos le ha pasado? ¿A cuántos le pasará quizás hoy todavía? Ahora, siempre vamos a oír estos consejos
Porque, insisto, es la decisión nuestra seguir progresando en la vida que Dios nos dio. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 3, verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién? Sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo dejamos ahí. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. ¿A la iglesia? Apártese del mal. ¿A la iglesia? Y haga el bien. Busque la paz y sígale. A la iglesia. ¿Por qué? Porque es la única que tiene la capacidad para hacerlo. No le va a pedir esto al mundo, sino a la iglesia, a los que han nacido de nuevo, a los que tienen esta nueva vida, a los que saben que ahora pertenecen a la familia de Dios, a los que tienen a Jesucristo como su hermano mayor, a los que han abrazado la verdad, a los que le han creído al Señor, a los que han aceptado su mensaje y su sacrificio en la cruz, sintiéndose libre de su condición anterior y rechazándola por completo. Ahora es necesario que nosotros reflexionemos en cuanto a esto. Pensemos en estas cosas. Amén. Pensemos en estas cosas. Hay algo que yo quiero decir como añadido a esto, hermanos. No sea sabio en su propia opinión. No sea justo en su propia opinión. ¿Ve los errores de su hermano? Vea también los suyos propios. Porque eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas a otro, no te juzgas a ti mismo. Esto está dirigido a varias personas de este lugar, y lo digo por el Espíritu de Dios. Quiera Dios que lo reciban, porque serán beneficiados. Puesto de pie, por favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios?